digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar de donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión la principal piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios pues que nos dirija a través de este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das para poder estudiar más de su palabra. Bendiga este tema en este capítulo tan importante de la Biblia. Te rogamos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes para poder discernir y poder entender lo que su palabra, Señor, nos quiere decir. Bendiga, Señor, este tiempo. Reciba honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. El tema que quiero compartir o que voy a compartir con ustedes en esta hora habla acerca de la elección de Israel, la esperanza
que tenía el pueblo de Dios, la esperanza. Los capítulos que hemos estudiado del 1 al 8 tienen que ver con la doctrina de la salvación. Por eso es que es tan importante la epístola a los romanos para un nuevo creyente. De hecho, se comparte mucho los dos libros, Juan y Romanos, en la ganancia de alma. ¿Por qué? Porque ayuda a cimentar al creyente o a ese recién convertido en la fe. Lo lleva a conocer, porque hay tantos pasajes o tantos temas doctrinales en estas cartas acerca de la salvación por la gracia y la nueva vida que tenemos pues ahora en Cristo Jesús. Ahora, los capítulos 9 al 11 tratan del lugar que tiene la nación de Israel con el propósito eterno de Dios. La nación de Israel pues es el pueblo que Dios estableció como un pueblo para cumplir sus promesas y sus pactos, para poder hacer llegar la salvación a cada persona del mundo. Entonces, vamos a ver algunos privilegios que tenía Israel como nación. Pero empieza este pasaje, Pablo empieza este pasaje, esta escritura, con su sentir, expresando la pasión que él sentía por su pueblo. Versículos del 1 al 3 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo expresa el gran sentir que tiene para con su pueblo, el dolor que siente él por la situación y la condición espiritual en que estaba el pueblo, sus compatriotas o sus paisanos, los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el mensaje de salvación, ellos rechazaron al Mesías. Y este mismo sentir, ¿sabe? Lo tenía el apóstol, Moisés. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo 32. Por la rebelión del pueblo de Israel, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, que rechazaron una y otra vez la misericordia de Dios y no creyeron a Dios. Dios los iba a borrar, los iba a eliminar a todo el pueblo. Vaya conmigo, Éxodo 32, versículo 32. Dice: y Moisés orando en ruego, diciendo, va el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, bórrame del libro que has escrito. Para este tiempo, el pueblo de Israel había cometido el terrible pecado de hacer un becerro de oro. Recuerda usted ese pasaje, que ellos hicieron ese becerro de oro ahí con Aarón, y empezaron a adorarle, se entregaron a un deseo desenfrenado. Bueno, la Biblia dice que Dios los iba a eliminar a todos. Y le dijo a Moisés: yo voy a hacer de ti un pueblo nuevo, un nuevo pueblo. Y él le dice: no, Señor, perdona el pecado de nuestro pueblo, perdona el pecado, y si no lo haces, bórrame del libro que has escrito. El libro que ha escrito es el libro de la vida, el libro de la vida de los que son salvos. Mira, Dios tiene varios libros en el cielo, aparte de la Biblia. Dios tiene un libro que se llama el libro de la vida, y eso está en Apocalipsis 20. La Biblia dice que los que están inscritos en ese libro serán salvados. Los que no están inscritos en ese libro serán condenados. Ahora, dice: ráeme de tu libro, o bórrame de tu libro de la vida. Mire, la persona en Cristo, cuando la persona en Cristo, la persona que recibe a Jesús como su Salvador, su nombre
Dios tiene el nombre de todos los vivientes, de todas las personas, desde Adán hasta la última persona que van a ser en el mundo. Todos están ahí, pero una vez la persona muere, si muere sin Cristo, Dios borra su nombre. Si usted recibe a Cristo como su Salvador, el libro de los vivientes, su nombre quedará ahí plasmado y no será borrado. Ahora él dice, bórrame del libro de la vida si tú no perdonaras. Eso es algo imposible si alguien es salvo, porque la promesa es, no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es la promesa que Dios hizo para todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Moisés dijo eso, si no lo perdonas, bórrame. Tenía una pasión por su pueblo. No solamente Moisés, Jesús tenía esta pasión por su pueblo también. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 37, dice la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, cuando Jesús iba a Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, de las alas, y no quisiste? Jerusalén había rechazado vez tras vez a los profetas de Dios, a los siervos de Dios. Y Dios y Jesús, hermanos, lamenta esto y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tuvo una gran tristeza. Eso es el gran lamento de Jesús por su pueblo. Esa gran tristeza que sintió Pablo, esa gran tristeza que sintió también a Moisés. Pablo dice allá en Romanos 9, verdad digo, en Cristo no miento. No era un sentir falso, era algo cierto. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor por mí, en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Él prefería, si era posible, si hubiera sido posible, es algo imposible. Una vez somos salvos para siempre. Pero él hubiera preferido ser anatema, ser condenado, para que el pueblo pudiera salvarse y aceptar a Cristo. Si él está diciendo, si depende de mí, Señor, si depende de mí, si fuera por mí, yo preferiría ir al infierno, por mi pueblo. Fue el mismo sentir que tuvo Cristo, hermanos. Cristo amó tanto a Israel, y no solamente a Israel, sino a todo el mundo, dice Juan 3:16, que estuvo dispuesto a ser condenado y pagar el castigo y beber esa copa con tal de salvar a la humanidad. Qué tremendo, hermanos. Hermanos, ¿hasta dónde llega nuestro amor por el pueblo? ¿Hasta dónde llega nuestro amor por nuestra gente? Realmente, hermanos, sentimos dolor. Déjenme decirle, hermanos, debe haber un dolor en nosotros. El que la iglesia esté en este tiempo de pandemia, año 2020, que no hayamos podido testificar como lo hacíamos eventualmente o regularmente, como lo hacíamos. Debiera haber una tristeza. ¿No siente esa tristeza, hermano? ¿No siente ese pesar de que la obra de Dios se ha visto mermada? Debe haber ese deseo, hermanos, porque gente está muriendo. Debemos buscar la oportunidad de cómo poder testificar y llevar a más personas a los pies de Cristo. Debe ser nuestro sentir. Ese era el sentir de Pablo. Ese era el deseo de su corazón. Note, hermanos, volviendo a Romanos 9, versículo 4. Veamos ahora en segundo lugar los privilegios que tenía la nación de Israel. Ya vimos, Pablo tiene una gran tristeza por su pueblo, porque ellos rechazaron al Mesías. Versículo 4 dice que son los israelitas, o que son israelitas, de los cuales según son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, de los cuales según la ley, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Entonces vemos los privilegios que tenía Israel. A pesar, mire hermanos, a pesar de tantas cosas, hermanos, tantos privilegios que tenía Israel, Israel aún así rechazó el mensaje. Y eso nos habla, hermanos. No es que nosotros, más adelante Pablo trata de los gentiles, que no nos ensoberbezcamos contra Israel, porque si Dios hubiera escogido a Panamá como su pueblo, por decirlo, para hacer el propósito, hubiéramos sido igual. Cualquier nación gentil hubiera sido igual que Israel. ¿Qué quiere decir? Que somos incapaces de poder haber agradado a Dios como Él demanda, porque la carne no puede agradar a Dios. Y Israel, hermanos, tenía tantos privilegios, tenía la adopción, fueron considerados como hijos de Dios, allá según Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios, cuando Moisés habla con Faraón, 4:22, le dijo Moisés a Faraón, y dirás a Faraón, a Jehová ha dicho así, Israel es mi ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Israel era considerado como un hijo de Dios. Ese era, hermanos, la adopción. Una adopción. Dios los escogió a ellos, no por ser el más grande de los pueblos, sino porque era el más insignificante de todos los pueblos, dice el Señor en otro pasaje de Deuteronomio. También, hermanos, otro privilegio que tenía Israel era la gloria. En Éxodo 40, versículos 34 al versículo 38, Éxodo 40, vemos qué privilegio tuvo Israel. Éxodo 40, versículo 34 al versículo 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué privilegio tuvo Israel? Tuvo, hermanos, el privilegio de la gloria de Dios estar entre ellos. Un pueblo que Dios trabajó de una manera increíble, impresionante, hermanos. El hecho de cómo Dios hizo, empezando con Abraham, una descendencia de un hombre que estaba ya casi muerto, físicamente hablando, ya no podía procrear, igual Sara, y hermanos, cómo Dios hizo, mientras más difícil es, más es la gloria de Dios, amén. Y cómo Dios hizo, hermanos, preservó a su pueblo de la esclavitud de Egipto 430 años, luego lo sacó con mano poderosa, luego erigió el tabernáculo, la gloria de Jehová entró ahí sobre el tabernáculo, los guiaba, luego cuando Salomón, después edificó el templo, Dios confirmó su presencia ahí bajo la nube nuevamente, y hermanos, la manifestación del poder de Dios sobre el pueblo de Israel ha sido tremenda durante muchos siglos, hermanos. Dios ha preservado a su pueblo. Israel tenía un tremendo privilegio, la gloria, no solamente la gloria, el pacto allá con Abraham, Génesis 12, versículos del 1 al 3, Génesis capítulo 12, tenía este privilegio, hermanos, Génesis capítulo 12. Versículos del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el pacto que Dios tenía con Abraham, que sería de bendición y era a través de su pueblo. Dios tenía un plan con su pueblo que a través de
su descendiente directo nacería el Cristo. Tenía este pacto, no solamente, hermanos, tenía el privilegio de este pacto, pero también tenía la ley de Moisés. Dios estableció la ley de Moisés ahí en Éxodo 20 también. Tuvieron una ley y dice qué pueblo y qué nación iba a tener leyes como esta, qué nación tan privilegiada que tuvieran leyes directas, hermanos, dadas por Dios. También, hermanos, el culto, tenían el culto, el tabernáculo y luego más tarde el templo que se erigió, se construyó. Qué privilegio tenían el pueblo de Israel. Las promesas, principalmente las promesas hechas sobre Cristo Jesús, sobre el Mesías de Dios. Luego también dice los patriarcas, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Este era el privilegio que tenían ellos. Y dice, hermanos, el mayor privilegio de los cuales, según la carne, vino ¿quién, hermanos? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué privilegio, hermanos, que a través de Israel, hermanos, vendría el Salvador. Vino Cristo, hermanos, según la carne. ¿De qué nos habla eso? De la humanidad de Cristo. Pero también dice, hermanos, según la carne vino Cristo, el cual es, ¿qué, hermanos? El cual es Dios sobre todas las cosas. Es un versículo que los testigos de Jehová deberían leer, porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. No es solamente un hombre común, era Dios hecho carne, de acuerdo a Juan 1:14. Entonces, hermanos, todas estas privilegios tenía Israel para que ellos pudieran creer y pudieran, hermanos, descansar en las promesas hechas así por su pueblo. Pero sabe que a pesar de tener tantos privilegios, hermanos, a pesar de que se les había confiado la palabra de Dios, aún así, ellos no creyeron. No creyeron. Estaban en la mejor condición. Estaban en una condición tremenda para haber creído. Pero así es el corazón del hombre, hermanos. No puede, el corazón del hombre no puede agradar a Dios. El hombre natural no puede agradar las cosas de Dios. Veamos entonces en tercer lugar, primeramente, hermanos, vimos la pasión de Pablo por su pueblo. Tenían una gran tristeza porque ellos rechazaron el Mesías, rechazaron la salvación, tenían una gran tristeza por el destino que los israelitas van a recibir. A pesar, vimos los privilegios que tenían, todos estos privilegios que tenían como pueblo. Pero en tercer lugar, veamos la elección, la ilustración de Israel, versículos del 6 al versículo 13. Note lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelita. Ahora, el hecho de que Israel no creyó o rechazó al Mesías no invalida ni siquiera las promesas, ni invalida la eficacia de la palabra de Dios. Algunas veces nos desalentamos nosotros cuando testificamos a alguien y la gente no es salva. Y decimos es que no tuve poder, o es que no, Dios no me usó. No, sí, Dios nos puede usar y nos usa. Pero la palabra de Dios no falla, hermano. Pero también Dios, recuerde que Dios deja la responsabilidad al ser humano. Mire, tremendo mensaje predicó Pablo en Atenas, en el Areópago. Y, hermano, la gran mayoría rechazó el mensaje de salvación. La inmensa mayoría, solo unos pocos hermanos recibieron el mensaje. La palabra de Dios no falla, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Los que fallan son los hombres, hermanos, son los que fallan. Ahora, hermanos, Dios dice aquí el versículo 6 al versículo 9, una vez más, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios no escogió a todos los hijos de Abraham, sino en Isaac. Ahora, Dios no dice las cosas. Eso está en Génesis 21, versículo 12. Génesis 21, 12. Ahora, Dios no dice las cosas así porque sí. Génesis 21, 12. Mira conmigo. Génesis 21, 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, aquí está diciendo cuando Abraham tuvo primeramente el hijo con Agar, que fue el hijo con la esclava, y le dijo, Sara le dijo, echa a esa esclava, porque no va a heredar de mi hijo. Y a Abraham le pareció grave el asunto, tener que expulsar a Agar y expulsar al niño, tenía como 12 años, Ismael. Le pareció grave y le dice, no te parezca, porque dice, en Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac. Ahora, hermanos, esto, hermanos, es una gran analogía para todos. Abraham tuvo no solamente a Ismael y a Isaac, tuvo otros hijos con otra mujer. Cuando después murió Sara, llamada Setura, tuvo muchos otros hijos, a los cuales todos les dio dones, pero todos ellos los envió fuera. Solamente Isaac le dio el derecho, la primogenitura y la promesa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a pesar de que Abraham tenía tantos hijos, solamente la promesa se cumple en Isaac. Y eso, hermanos, es un ejemplo, una analogía para nosotros, una ilustración. No todos los israelitas, por ser hijos de Abraham, son hijos de Dios. No todos israelitas, dice Pablo, aquí pareciera que se contradijera el versículo 6, porque la palabra de Dios no haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí está hablando de aquellos que son contados según la promesa. La promesa son hijos de la promesa, son hijos de haber creído esa promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Había muchos israelitas, pero no todos creyeron. No todos creyeron la promesa de salvación hecha a través de Cristo. Solamente los que eran hijos de Isaac recibieron la promesa de Abraham. Note lo que dice Jesús, habló sobre eso en Juan capítulo 8, versículos 39 al 44, cuando se enfrentó con los religiosos de su tiempo. Juan 8, 39 dice así. Juan 8, 39 dice: respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Todos ellos eran israelitas, fariseos, religiosos. Jesús le dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, que hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos no eran hijos de Dios porque no habían creído la palabra de Dios, la promesa que Dios enviaría al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios.
no creyeron la promesa, no creyeron. Por eso Pablo dice en Romanos 9, hermanos, que no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Son contados como descendientes. Ahora note el versículo 10 al versículo 13, dice la palabra de Dios, 10 al 13. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca, otra analogía, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos otra ilustración de la elección de Israel, del Israel espiritual. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob, ellos eran mellizos, ambos, Jacob y Esaú, eran hijos de Isaac. Y Dios dice, aún todavía el primogénito era Esaú, el que le tocaba la promesa. Esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y luego se la había traspasado a Isaac. Dios dijo, en Esaú no va a ser. Dice, en Israel, en Jacob, te será llamada descendencia. Dios escogió a Jacob y rechazó y aborreció a Esaú. Note lo que dice Malaquías capítulo 1. Malaquías habla sobre eso, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Dios aborreció a Esaú. Ahora, ¿por qué lo rechazó? No habían hecho ni bien ni mal. Por la presencia de Dios. La presencia de Dios es el preconocimiento de Dios. Dios sabía que Esaú iba a ser profano. Dios sabía que Esaú iba a detestar las cosas de Dios, que era un hombre carnal. Y Dios dice, a Jacob amé, porque a Jacob amaba, aunque a Jacob no era todo lo que debía ser, él amaba las cosas de Dios. Él amaba esa promesa, él quería esa promesa. Y él luchó por esa promesa, la compró y luego incluso hizo mal, engañó a su hermano, a su padre, y hizo tantas cosas. Y él pagó por su pecado, él pagó por su pecado. No crea que la tuvo gratis. Él pagó por su pecado. Cuando queremos hacer las cosas en la carne y obtener las cosas en la carne, vamos a pagar las consecuencias. Y él pagó las consecuencias terriblemente. Ahora, hermanos, dice que los israelitas realmente espirituales son hermanos, escogidos por Dios. Vea el versículo ahí nuevamente, versículo 10, dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, note bien esa frase, no por las obras, sino por el que llama, por la fe. Las obras representan las obras de la carne, que era guardar la ley, guardar todos los ritos y todas las cosas para tener la salvación. Dios dijo que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, mas el justo, por la fe que, hermanos, vivirá. No es por las obras. La elección es la salvación y la elección es por la fe. No por las obras, dice aquí, sino por el que llama.
por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, los israelitas son escogidos, espirituales, son escogidos por Dios, por Dios. Allá en Romanos 8, la clase pasada vimos sobre esto, versículo 28 al 30 dice, versículo 29 al 30 dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, es el llamado de Dios, la elección es por medio del llamado de Dios. No por las obras, no por una descendencia, sino por la fe. La fe. Y ellos, hermanos, no iban tras la fe, sino tras las obras. Vamos a ver un poquito más de eso adelante. Versículo 14, Dios es soberano. Versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y estos versículos, hermanos, muestran que Dios no es injusto al escoger. Al escoger. Todo el mundo, ¿sabe qué es lo que merece todo el mundo? Todo el mundo merece condenación, porque todos somos malos, porque todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Si Él quiere, hermanos, tener misericordia, hermanos, de unos, es su privilegio, hermanos, es su privilegio. Es el privilegio que Él tiene. Así se lo dijo a Faraón. Faraón se endureció contra Dios y Dios lo endureció más. Dios sabía, Faraón era un hombre duro y Dios lo trató duro a él. Por eso, hermanos, la salvación es un acto de la misericordia de Dios. No es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros podemos ganar, es algo que Él nada más concede al hombre cuando éste se humilla, cuando éste se humilla. Ahora, hermanos, la soberanía, hermanos, de Dios, el hecho de que Él puede endurecer a unos y a tener misericordia de eso, no quita la responsabilidad que el hombre tiene. Mire lo que dice el versículo 19 al 24. Aquí es donde muchos se pierden. Muchos se pierden aquí. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Hermanos, a Dios no tiene que pedir permiso para actuar. Él actúa independientemente. Dice aquí: ¿por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Y Él dice: ¿quién ha resistido a su voluntad? Alguien puede decir: Dios, tú me has hecho así. Nadie puede decir. Mire, cada uno toma sus propios actos, sus propias decisiones. Esaú tuvo su tiempo para poder tomar las decisiones correctas.
pero él prefirió seguir en la carne. Cada uno toma la decisión. Cuando Dios le dijo a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él antes de eso le dijo, uno de vosotros me va a entregar. Estaba dando la oportunidad a Judas, pero Judas tomó la decisión y dio su ira y su poder contra este hombre. ¿Por qué? Y él lo soportó con paciencia. Judas era ladrón, sustraía de la bolsa, soportó con paciencia a ese hombre. Entre los 12, tuvo paciencia, tuvo misericordia, pero Judas escogió su camino y él fue un testimonio para mostrar el poder de Dios. Fue un testimonio, el poder de Dios, ¿de qué? De que Dios conoce todo, de que todo se cumple. Dios no escogió a Judas y lo hizo que él no tenía elección. Él tenía elección. Pero Dios escogió a un hombre de antemano que él sabía que no se iba a arrepentir. Que él sabía que solamente estaba ahí por conveniencia, por dinero, por plata, y que estaba nada más, era hijo del diablo. Dios sabía y Dios lo soportó con paciencia. Como Dios está soportando con paciencia a tanta gente que anda haciendo mal en muchas cosas. Veamos aquí, hermanos, versículo 22 al 23. ¿Qué pues? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Los vasos de ira son preparados para destrucción por sus propios pecados. Ellos reciben lo que merecen. Los vasos de misericordia de Dios para la gloria son los salvos, sean judíos o sean gentiles, no importa. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a quienes, a los judíos, sino también a quienes, a los gentiles. Son los vasos de misericordia, los que son salvos por la fe, los que reciben el llamado de Dios. Judíos que han sido salvos, que son un remanente, son un grupo muy pequeño como la arena del mar, solamente cuando pega el sol y aquel remanente que brilla en medio de la multitud de la arena. Así es el pueblo de Israel. Un remanente ha sido salvo. Todavía hay gente judía que está siendo salva. Pablo era un judío y fue salvo. Pero también no solo dice a ellos, sino también a los gentiles, a nosotros, los que hemos recibido el llamado de Dios. Los que hemos recibido el llamado de Dios. Vean por favor ahí el versículo 25 al 33, la última parte, la profecías concernientes a este tema del Antiguo Testamento. 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí, hermanos, está usando la analogía del pueblo allá en Oseas. Vaya conmigo al libro de Oseas, vamos a buscar la cita, Oseas 2, versículo 23. Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruana, y diré a Lo Ruami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. También en el capítulo 1, versículo 10 dice, y ahora descubriré yo la locura capítulo 2, capítulo 1, versículo 10 dice,
Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en lugar de donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, del Dios viviente. Ahora, hermanos, nosotros, hermanos, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 11 y 13. 2, 11 al 13, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, esta promesa, esta palabra, se escribió ciertamente por nosotros, por los que no éramos pueblo de Dios, los gentiles. Ciertamente se escribió por nosotros. Somos ahora pueblo de Dios. Somos parte de este llamado de Dios. Versículo 27 al 29, por también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Isaías cita esto, hermanos, y dijo: si el Señor no hubiera dejado una descendencia, estaba hablando del pueblo de Israel, no nos hubiera dejado una descendencia. ¿Qué descendencia? La descendencia espiritual. Un grupo dentro de Israel que era una descendencia espiritual. No todos los judíos eran realmente hijos de Dios. No todos los israelitas eran hijos de Dios. Pero hubo una descendencia que creyó. Y esa descendencia hizo la diferencia, hermanos, en Israel, de evitar la corrupción al grado tal, recuerda usted de la ciudad de Sodoma y Gomorra, al grado tal Hermanos, tú y yo debemos ser una influencia en este mundo, para que este mundo no se vaya a la contaminación más y más. El cristiano debe hacer la diferencia en este mundo. Veamos ahí el versículo 30 al 33, el rechazo de Israel, versículo 30, el presente de Israel, el rechazo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos, hermanos, vemos que Israel, hermanos, no alcanzaron la justicia, es decir, la justicia por la fe, porque ellos iban tras la justicia de la ley, creían que por la ley se iban a justificar. Pero los gentiles, nosotros, hemos alcanzado la justicia por la fe, no por la ley. Qué bendición es esto, hermanos. Y ellos tropezaron en la piedra. Cristo aquí es descrito como la piedra. Como está escrito, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será desilusionado, no será avergonzado, es decir, no será desilusionado. Ahora, hermanos, ¿es Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Una piedra de tropiezo? ¿O es tu Salvador? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿O es tu Salvador? Gracias a Dios, ahora, hermanos, en Cristo estamos completos.
completo en Él. Nada nos falta. Estamos completos en Jesús. Hemos recibido, hermanos, un llamado. Hemos atendido ese llamado por la fe. Y ahora estamos dentro de la familia de Dios. Somos hijos de Abraham por la fe. Lo mismo que los propios israelitas que creyeron. Aquellos israelitas que no creyeron, pues serán condenados. Aquellas personas en el mundo igual que no creen, serán condenados. Qué bendición, hermanos, que hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y haya servido para aclarar ciertas dudas. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos por este día. Gracias te damos por su palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hogar, y podamos, Señor, nada más seguir creciendo, Dios. Protege nuestro andar, que sea agradable delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un breve receso, hermanos, y continuamos con la predicación. Santiago, capítulo 1, por favor. Abra su Biblia. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer versículos 26 y 27. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Abra su Biblia, por favor, en esta porción. Santiago 1, versículos 26 y 27. Leemos así. Dice la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por el estudio hoy de la escuela dominical. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das para aprender más de su palabra. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a poder entender su palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor. Bendiga su palabra, que pueda llegar a cada corazón. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu poder, Señor. Obra, Dios, en cada uno de nuestros corazones. Si hay algo, pues, que necesitamos cambiar, Señor, ayúdanos, oh Dios, a poder hacerlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tengamos realmente una vida consagrada a ti, Señor. Oh, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas si tú no nos llamaras la atención? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas si tú nada más su paciencia se agotase y Señor, nada más nos entregaras a vivir a nuestro antojo, a nuestra carne? Señor, ¿dónde estaríamos, Señor? Tú eres un Padre amoroso, Dios, que no sueltas a sus hijos, que llamas la atención vez tras vez. Y así como ese amor de ese Padre por su Hijo, que aunque pueda ser necio, pueda ser obstinado, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, llamando su atención. Así eres tú, Señor, para con nosotros. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a que se forme en nosotros ese carácter como hijos de Dios, como el ejemplo que tú has dejado, que seamos como Cristo, Dios, ese Hijo perfecto. Dios, ayúdanos a buscar esa madurez. Sabemos que nunca llegaremos a esa estatura, pero ayúdanos, Señor, a crecer. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Santiago 1, 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros
y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Quiero, hermanos, compartir con ustedes 3 puntos solamente acerca de la verdadera religión. Dice ahí el versículo 26, si alguno se cree religioso, ese es el pensamiento en esta hora. Si alguno se cree religioso, la palabra ahí, si alguno se cree, la palabra cree, más bien es no de creer, de confiar, sino más bien de pensar. Si alguno se piensa, algunas veces pensamos algo de nosotros y no es como nosotros pensamos. No es como nosotros suponemos que somos. Porque muchas veces nos creemos algo. O muchas veces suponemos algo de nosotros mismos. Y dice aquí, si alguno se cree o se piensa religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermanos, primeramente, hermanos, ¿cómo nosotros podemos tener una verdadera religión? Ahora, los puntos que vamos a tocar no son todo, pero sí son la guía para que podamos ejercitar el resto de lo que es una vida religiosa o una vida cristiana práctica, ejemplar o verdadera. Lo primero que necesitamos, hermanos, ver en nuestras vidas es el autocontrol. El autocontrol, hermanos. La prueba, hermanos, de la verdadera religión, hermanos, es el autocontrol. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no, ¿qué, hermanos? Y no refrena su, ¿qué, hermanos? Su lengua. Su lengua. Dice capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos. ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, la primera cosa, hermanos, de evidencia de que realmente nosotros no estamos tan bien o no andamos bien es, hermanos, la falta de autocontrol. Note lo que dice el salmista ahí en el Salmo 39, hermano. Mire lo que dice el salmista, Salmo 39, versículo 1. Mire lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Salmos 39, 1. A ver si. Dice, y dije, atenderé a mis caminos para no pecar con qué, hermanos, con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, entre tanto que el impío esté cercano. Pero dijo, hermanos, atenderé a mis caminos para no pecar con qué, hermanos, mi lengua. El salmista David, hermanos, dijo, yo voy a atender a mis caminos, yo voy a meditar cómo yo estoy delante de Dios, dice, para no pecar con mi lengua. El autocontrol es tan importante, hermanos, en la vida, hermanos, el meditar cómo andamos, hermanos, dice, para no pecar con mi lengua. Jesús dijo, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, no podemos ser capaces de determinar la condición nosotros de un árbol por las raíces. Hermano, es difícil determinar qué calidad es cierto árbol por sus raíces, pero sí lo podemos hacer a través del fruto. Lo que nosotros decimos con nuestros labios determina muchas veces cómo está nuestro corazón. Por eso David dijo, atenderé a qué, hermanos, a mis caminos. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Dice, todos ofendemos muchas veces, de muchas maneras, hermanos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Nuestra religión, nos creemos, hermanos, religiosos o nos creemos espiritual,
Pero hermanos, no somos espirituales, hermanos, si no tenemos un control de lo que estamos diciendo, hermanos. ¿Qué decimos, hermanos? A veces decimos palabras corruptas. Ahí dice en Santiago 3:10, dice, de una misma boca sale o procede en bendición y qué, hermanos, y maldición. Qué terrible. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, hermanos. Hermanos, es tremendo, hermanos, y nos enseña a través de la misma naturaleza, hermanos. Muchas veces podemos estar cantando, alabando a Dios y de la misma boca que está saliendo bendición, está saliendo maldiciones. Maldiciones, te enojas con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa y podemos decir cosas que no son correctas. La religión entonces nuestra es una religión vana. Es una religión, hermanos, que no está caminando bien. Nuestra vida cristiana, hermanos, no está andando realmente bien. Dice Efesios capítulo 4, hermanos, en el versículo 29, hermanos, Efesios 4, 29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra, que hermanos, boca, sino que, hermanos, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, dice, hermanos, aquí que nuestra religión, si nosotros hablamos palabras corrompidas, entonces nuestra religión, nuestra vida cristiana no está caminando bien. No estamos andando bien, hermanos. A veces, hermanos, podemos hablar como el mundo, podemos usar palabras de dobles sentidos, podemos usar, hermanos, palabras corrompidas. Eso es indicativo, hermanos, de que no estamos andando bien. La forma en que texteamos cuando escribimos a alguien, la manera en que nosotros escribimos, hermanos, prueba, hermanos, que tu religiosidad puede ser que nada más sea algo vano, algo hueco y sin valor. Palabras corruptas, hermanos. Pero también dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, hermanos, que nuestras palabras, hermanos, nuestra religión es vana cuando no tenemos control de nuestra mentira. Efesios 4, 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, tenemos una religión vana, hermanos, cuando nos es cosa ligera mentir. Mentimos, hermanos, para ganar un provecho. Tú quieres evitar el costo en algo, quieres evitar que no te cobren tanta luz o tanto agua y mientes, hermanos, para ganar una ventaja. Entonces nuestra vida cristiana, hermanos, no es una vida realmente verdadera, sino que es algo vano, hermanos, es algo vano. Nuestra vida cristiana, cuando mentimos, hermanos, para ganar una ventaja, para quedar bien, para que no un costo no sea tan elevado, algo que vamos a pagar no sea tan elevado, o queremos tener un beneficio, hermanos. A veces la gente miente, hermanos, miente para poder quedar bien, miente en cuanto a sus declaraciones de impuestos, miente, hermanos, en cuanto a evadir ciertas cosas, hermanos, ciertos pagos. La religión es vana, hermanos, en nosotros. Vana, es algo sin valor. Palabras mentirosas, hermanos. Juan 8:44 lo leímos esta mañana en la escuela dominical. Juan 8, versículo 44. Jesús dijo, hermanos, que el diablo, hermanos, es el padre de la mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de las mentiras. ¿Quién es el padre de las mentiras? El diablo. Y cuando tú y yo, hermanos, mentimos, como estos fariseos, Jesús les dijo, ustedes son el padre del diablo. No importa la fachada de religión, no importa el atuendo, no importa lo que ustedes hagan y celebren, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Hermanos, y cuando nosotros mentimos, hermanos, nos parecemos más al diablo. Y nuestra religión es vana. Nuestra religión, hermanos, no es sincera, hermanos. Cuando no somos, hermanos, no somos claros, cuando andamos con medias verdades, cuando decimos cosas a medias para que quede a cualquiera interpretación, hermanos, porque no queremos ser expuesto. Le preguntaba, hermanos, a un misionero sobre algunas posturas doctrinales y no me fue muy franco, hermanos, porque, hermanos, muchas veces yo quería escuchar algo más explícito, más directo, hermanos, pero a veces, hermanos, evadimos cosas, hermanos, evadimos las verdades que debemos decir, hermanos, porque no queremos perder un beneficio, porque no queremos ser expuestos, hermanos. Si tus palabras, hermanos, son corruptas, hermanos, podrías pensar que eres un cristiano o un cristiano verdadero, fiel, pero Dios, hermanos, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y, hermanos, ¿cuántos nos estamos engañando a nosotros mismos con nuestra religión vana? Si nuestras palabras son mentirosas, hermanos, ¿cuántos nos estamos engañando a nosotros mismos? Somos mentirosos. Si nuestras palabras, nuestra lengua es chismosa, hermanos, solamente, hermanos, nos creemos algo, pero no es en realidad como se dice, hermanos. Dice, hermanos, ahí en Santiago 96, si alguno se cree religioso entre vosotros y no cree, hermanos, no refrena su lengua, hermanos. La lengua chismosa, hermanos. La lengua chismosa, hermanos. ¿Cuántas veces somos culpables de hablar ociosamente o dar rumores sin fundamento, contar escandalosas historias que no hemos escuchado, revelar medias verdades o criticar a alguien? Santiago dice que la religión del tal es vana. Santiago dice, hermanos, la religión del tal es vana. Hermanos, David dijo, pon guarda sobre mi boca, guarda la puerta de mis labios. Hermanos, cuando tienes la excitación de decir algo, de contar algo que no te corresponde, que no tienes nada que ver, que no tienes que ver en eso, no tienes parte, no digo, hermanos, de algo que te han contado a ti, que tú tienes que ver con eso, que tú tienes que tratar ciertas cosas. Ahí, hermanos, no cabe, hermanos, la palabra chisme. Pero si tú no tienes nada que ver con algún asunto, hermanos, es mejor no escuchar, no meterse, no desear. ¿Por qué, hermanos? Porque el chisme, hermanos, son rumores, hermanos, y no tienes nada que tratar. Si no tienes nada que tratar con esa persona, hermanos, y no nos controlamos, sino que tenemos la excitación de decir algo, sino que tenemos el deseo de escuchar algo, hermanos, porque nos gusta eso, hermanos, entonces nuestra religión es vana, hermanos. Nuestra religión es vana. ¿Cuántas veces, hermanos, somos culpables de chismes? ¿Cuántas veces contamos algo con alguien que ni siquiera tiene que ver? O que ni siquiera va a resolver nada, haciendo dejar mal a alguien, a algún hermano o algún pariente, hermanos, haciéndolo dejar mal. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido culpables, hermanos, de la lengua chismosa, hermano, de que empezamos a hablar de cosas que no estamos resolviendo nada, sino que al contrario estamos enredando más los problemas? Entonces nuestra religión es vana, hermanos.
Muchas veces, hermanos, esto del Facebook y de estas redes, más que todo, hermanos, es puro chisme. Se ve, hermanos, usted encuentra noticias, chismes, cosas que se cuentan, y el cristiano, hermanos, está ahí en esas cosas. Hermanos, como creyentes, hermanos, nosotros no debemos estar involucrados en tantas cosas que se cuentan, hermanos, ni del gobierno, ni de gente, hermanos. Déjalos a ellos, hermanos, que ellos darán cuenta a Dios. Ellos darán cuenta a Dios. Número 2, hermanos. Somos, hermanos, una religión vana si no refrenamos nuestra lengua, si no tenemos autocontrol. Dice, hermanos, el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus, ¿qué, hermanos?, tribulaciones. Hermanos, el creyente debe mostrar caridad. El creyente debe mostrar, hermanos, esa vida piadosa, hermanos, esa compasión. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17 al versículo 18, dice, hermanos, la palabra de Dios. 1 de Juan 3, 17 al 18, hermanos. Dice así: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. El creyente, hermanos, debe mostrar compasión, no cerrar nuestro corazón. No cerrar nuestro corazón a aquellos que están pasando mal en una situación. No cerrar, hermanos, y ser indiferentes ante las necesidades que otros pueden estar experimentando. No cerrar, hermanos, yo digo necesidades, hermanos, necesidades realmente que son esenciales para la vida, hermanos, para subsistir. No estoy diciendo de cosas que no son importantes, hermanos, porque a veces la gente se queja de todo, hermanos. Hay gente que se queja de todo, pero estamos hablando de cosas realmente esenciales, necesidades físicas, hermanos. El creyente debe tener eso, hermanos. El creyente debe tener esa compasión de ejecutar el amor hacia aquellos huérfanos, viudas, pobres y personas que son necesitadas, hermanos. Debemos tener compasión. Yo hago una cosa, a veces, hermanos, como en la iglesia nos llega tanta gente, a veces ven el letrero y van a la iglesia esperando que a veces uno les ayude en algo. Y a veces llega gente, hermanos, y esta semana llegó un joven con una situación y dije, bueno, está bien lo que puedo hacer. Él me está pidiendo trabajo y dice, ahí está el carro, puedes lavar el bus y yo te lo voy a pagar. Está bien para ayudarte en algo. Le di un poquito más de lo que realmente valía y eso no lo hice tanto por lo que valía, sino aún un poquito más, hermanos, por la situación. No tenía mucho, pero quería ver su deseo. Y sí, estaba trabajando, limpió todo bien el bus y eso. Pero llega tanta gente, hermanos, que algunas veces uno no sabe si es cierto o es falso. Y como uno no sabe, hermano, uno tampoco puede cerrar el corazón siempre y cerrar los ojos. Uno no puede mirar para otro lado, hermanos. Y yo hago una cosa, hermanos. Me he encontrado casos que han sido falsos, sus testimonios, que después me entero que no solamente vinieron a mí, fueron a otra iglesia y a otra iglesia, y iglesias del mismo compañerismo, y luego me entero. Yo digo, Dios, yo lo di para ti. No lo doy como perdido o como algo que le di a alguien que luego me entero que fue una estafa o fue que me engañó. No, yo digo, Dios, yo lo hice fue para ti. Y eso también me ayuda a tranquilizarme. Pero siempre, hermanos, que hacemos algo debemos hacerlo para Dios.
ya sea que fue de bendición y esa persona nos suplió su necesidad, que hablaba verdad, se lo dimos a Dios. O sea que nos engañó, se lo dimos a Dios. Ahora dice la Biblia, hermanos, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. A quien es debido. Porque algunas veces podemos saber de algo, de alguien, o ver algo en alguien y mejor es no dar a esa persona que va a usar para vicios o que va a hacer para mal, hermanos. Pero debemos, hermanos, el creyente debe siempre tener en su corazón la caridad, siempre debe tener en su corazón el de ser de bendición a otros, hermanos, a las viudas, a los pobres, hermanos. Nuestra iglesia apoya el ministerio de la casa hogar. Yo quiero para Navidad hacer algo especial. Ellos tienen varios proyectos, hermanos, en la casa hogar con necesidades. Yo quiero hacer algo especial para poder, he estado pensando, hermanos, para poder hacer algo y suplir alguna necesidad en el proyecto de la casa hogar allá con los niños en David, hermanos. Porque, hermanos, no podemos cerrar nuestro corazón a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, hermanos, si queremos realmente practicar la verdadera religión, hermanos. Dios dice, hermanos, que el que tiene bienes en este mundo y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Una de las maneras, hermanos, en que podemos mostrar realmente, hermanos, nuestro corazón, una verdadera religión es a través hermanos, de la caridad. La caridad, hermanos, es un signo de pureza. Santiago 1:27, la religión, ¿qué, hermanos? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a quienes, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Por qué pura, hermanos? ¿Por qué dice pura, hermanos? Porque revela, hermanos, revela, hermanos, cuando tú y yo estamos haciendo algo, hermanos, por otros, que no todo el mundo, hermanos, quiere hacer. No todo el mundo tiene esta visión, hermanos. Muchas veces, como dice el apóstol Pablo, cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo, hermanos. No debemos mirar con ojos egoístas, sino más bien, hermanos, servir en aquellas cosas que realmente traen recompensa, hermanos. La caridad habla de una responsabilidad. Proverbios 21:3, hermanos, dice Proverbios 21, versículo 3, hermanos. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será, que, hermanos, oído. Muchas veces, hermanos, creo que muchas personas están sembrando indiferencia van a cegar. Muchas veces, hermanos, cerramos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos al clamor del pobre. Y la Biblia dice, hermanos, que también ellos clamarán y no serán oídos. La religión, hermanos, sin perfecta o sin mácula, la religión, hermanos, verdadera es aquella que se refrena su lengua, es aquella, hermanos, que se da por otros, pero también, hermanos, es aquella que es pura. Note lo que dice el versículo 27, la última parte: y guardarse sin mancha de quién, hermanos, del mundo. El producto de la verdadera religión, hermanos, es la pureza, hermanos. Santiago dice que la verdadera religión es mantenernos puros, sin manchas del mundo. Hermano, el mundo siempre está salpicando cosas para contaminarnos. El mundo siempre, hermanos, está buscando deteriorar nuestro carácter piadoso, hermanos. Siempre, hermanos,
Va a haber ese ataque hacia, hermanos, hacia lo que es correcto, hermanos. Si queremos tener, hermanos, un compañerismo verdadero con el Espíritu Santo de Dios, es importante, hermanos, que nosotros nos guardemos sin mancha del mundo, que tengamos, hermanos, una separación, hermanos, de aquello que es pecaminoso, hermano, de aquello que es malo, hermanos. Mire lo que dice Gálatas 1, versículo 4, hermanos. Gálatas 1, versículo 4. La palabra de Dios, hermanos, dice que Cristo vino para librarnos de este mundo malo. Note lo que dice Gálatas 1, 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él se dio, hermanos, para librarnos de este siglo malo. Él se dio a sí mismo para librarnos de la condenación, hermanos, pero también de la contaminación del pecado. El creyente, hermanos, debe tener una vida piadosa, debe tener una vida, hermanos, buscar tener una vida sin mancha, sin contaminación de este mundo, hermanos. Por eso es importante guardar lo que vemos, guardar lo que oímos, hermanos, porque nuestra mente se deteriora. ¿Cuántos escuchamos algo que era corrupto o corrompido, o vimos algo que era sucio, hermanos? Eso, hermanos, se queda ahí en tu mente. Esa frase que era corrupta, o esa escena en una película que era corrupta, hermanos, se queda en nuestra mente por siempre, hermanos. Por eso, hermanos, es importante que guardemos, hermanos, lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos escuchando. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra alma se corrompe. Porque nuestra alma se corrompe, hermanos. Estábamos viendo en esos días, había una cómica, hay una caricatura, y salió un joven, hermanos, un hombre. Era un hombre, tenía 2 aretes, tenía un suéter como si fuera una mujer, con los ojos pintados, rosados, y con todos los ademanes como de un afeminado, hermanos. ¿Por qué lo hacen, hermanos? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para deteriorar la moralidad en la vida de nuestros hijos. Lo hacen para deteriorar el carácter de pureza que debe haber en la vida de un hijo de Dios. De todas las criaturas, obviamente. Pero nosotros como cristianos, hermanos, somos llamados a guardarnos sin contaminación del mundo. Por eso, hermanos, la importancia de guardarse, hermanos, de no estar escuchando, hermanos, música que no glorifica a Dios, que lo que hace, hermanos, es deteriorar tu mente, bajar tus estándares de santidad, de pureza, a guardarte, hermanos, y ser una persona consagrada para Dios. Por eso, hermanos, es que vemos el cristianismo cómo se va a ir deteriorando, hermanos, por la corrupción que hay en el mundo. Por la corrupción que hay en el mundo. Veíamos un anuncio en la televisión, decía, tú puedes ser lo que quieras ser. Y eso está todos los días. Tú puedes ser gay si lo que quieras ser, si tú puedes serlo. Y eso es lo que están metiendo. Tú puedes ser un afeminado, tú puedes ser una lesbiana, tú puedes ser un adúltero, tú puedes ser un borracho, puedes ser lo que quieras ser. Y eso es todos los días. Y después nos sorprendemos porque es que tenemos una juventud o una vida cristiana tan deteriorada, hermanos. Guardarnos sin manchas y contaminación del mundo, hermanos. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15, hermanos. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? En él.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te gusta la música mundana? ¿Tú tienes música mundana en tu casa? ¿O en tu teléfono? ¿O en tu radio cuando vas al trabajo? Ponemos música que no agrada a Dios. Música que no exalta al Señor, que no engrandece la obra de Dios. Entonces dice, hermano, que tú estás contaminado, que el amor del Padre no está en ti, que el amor de Dios no está en nosotros. Entonces nuestra religión es vana. Es solamente eso, una religión. Una religión, hermanos, que no tiene valor. Vano quiere decir algo hueco y sin valor. Sin valor delante de Dios. Tienes una religión que no es algo de peso, que no es algo que realmente convence a otros ni agrada a Dios. Los cristianos no tienen que amar este mundo. Los cristianos, hermanos, no tienen que conformarse a este mundo. Pero hay quienes dicen, ¿pero qué tiene de malo? Es porque cuando pensamos así es porque ya estamos conformados a este mundo. Y no estamos transformados de este mundo. Romanos 12, versículos 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes amistades que hablan cosas. Ahora, hoy en día, los muchachos no necesitan salir a la calle para contaminarse con las cosas que hay en el mundo, con las malas palabras allá afuera. No necesitan irse con los del muchacho de la esquina. Ellos no necesitan salir a la esquina ahí a hablar y vulgaridades. Ahora, en esos juegos, hermanos, incluso en el teléfono, ahí los muchachos hablan vulgaridades, dicen palabras sucias y ya hasta se las agarran, hermanos. ¿Dónde aprendiste eso? Tú no sales de aquí. Pues ahí la tienen, hermanos, en la casa. Ahí lo tienen. Por eso se ponen a veces los tapones, eso, y ahí están solos, porque están en ese mundo, una esquina del mundo. Una esquina del mundo. No améis al mundo. Y luego se están conformando, y luego preguntan, ¿pero qué tiene de más? ¿Por qué? Porque ya están conformados a este mundo, y es exactamente lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, por medio de renovar tu mente en la palabra de Dios. Y eso es lo que hace en la película. Transforma la mente, la deteriora en una mente, muchas películas, no todas, pero muchas, en una mente corrupta. Y eso es la influencia, este siglo malo. Y por ende, hermanos, tenemos una religión vana. Tenemos una religión vana. No solamente muchos hijos y jóvenes, pero muchos de los padres tenemos una religión vana. Y necesitamos volvernos a Dios. Si queremos tener una religión verdadera, guardarnos sin mancha del mundo, sin mancha y contaminación de este mundo, hermanos. Tenemos, hermanos, que hermanos, vivir una vida separada para Dios, hermanos. Si alguno se cree o se piensa religioso, te piensas que estás bien, te piensas que estás bien con Dios.
No, hermanos, no es nada más, no es suficiente nada más venir a la iglesia o escuchar una transmisión. La vida cristiana necesitamos practicarla. Y es cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar, nuestra vida, nuestra manera, nuestra conducta, nuestra vestimenta, hermanos. La vestimenta de un cristiano, hermano, debe reflejar santidad, debe reflejar pureza, hermanos. Hoy en día el cristianismo se ha deteriorado tanto, que se han conformado tanto a este mundo. Y muchas veces, hermanos, nada más se tiene un uniforme de cristiano. Es una religión vana, hermanos. En la iglesia usar falda y camisa y blusas, y en la casa o en la calle andamos en minifalda o en pantalones, en licras. Es una religión nada más. El creyente debe tener una vida consagrada a Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, hermanos. Dice, a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, ¿qué tan lejos estamos de tener una vida que agrada a Dios? Pero gracias a Dios por medio de Cristo, que nos perdona. Él quiere que vivamos una vida consagrada a Él, que nos entreguemos y que le pidamos perdón a Dios, que nos volvamos de todo corazón. Vamos a inclinar el rostro en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y quiero que medite sobre estas cosas, hermano. ¿Está agradando a Dios su vida? Guarda sus palabras, sus labios. Guardas tu lengua del chisme. Haces comentarios con otros que nada más no tienen nada que ver, que no tienen nada que participar en lo que haces o dices. Has dicho de más. Te has ido bajo ese gusto a decir de más de otros. Has hecho comentarios corruptos, cosas que no agradan a Dios. Te has puesto a ver cosas que no son buenas, música que no es buena, afectando tu mente y tu corazón, y el Espíritu Santo ahí contristándose, y nada más tú sigues ahí. Estás contaminando tu mente y tu corazón. Has sido indiferente ante las necesidades que otros pueden tener. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a inclinar así el rostro, hermanos. Cierre sus ojos. Estamos en oración, hermanos. Yo espero y le animo que esté en casa, usted incline su rostro con toda reverencia al Señor. Examínense, hermanos, si realmente tiene una religión verdadera o es una religión vana, hueca, vacía. Usted dice, Señor, yo sé que yo no he tenido una religión verdadera. Usted reconoce que usted me está viendo ahí, que ha tenido una religión vana, que su vida, aunque puede ir a una iglesia, usted su vida siente que no está realmente, no agradando a Dios. Usted no puede agradar a Dios por usted mismo. Usted necesita a Jesús como su Salvador. Usted necesita a Cristo como su Salvador personal. Si usted nunca lo ha recibido, haga esta oración con todo su corazón. Señor, reconozco que he tenido una religión, que me ha acostumbrado a tener una práctica religiosa. Pero en el fondo reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti. Mi religión ha sido una religión vana. Te pido que me perdones, Señor, porque he hecho cosas malas. Acepto el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz para salvarme de mis pecados.
Lo recibo en mi corazón. El día que muera, quiero ir al cielo, Señor. Quiero ser salvo del infierno. Creo que Jesús murió por mí para salvarme. Gracias, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así seguimos orando, hermanos. En oración, los hermanos, nuestra religión ha sido vana. Nuestra religión ha sido una religión solamente. Meditemos en nuestros caminos y volvamos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora nos volvemos de todo corazón a ti, Señor, pidiéndote perdón por las cosas que decimos, por las críticas o por los comentarios o chismes que hemos dicho de otros, Señor. Reconocemos que somos débiles, Señor. Reconocemos que necesitamos con más urgencia de ti, Señor. Perdónanos, limpia nuestra maldad, Señor. Gracias porque siempre nos llama la atención. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder alcanzar la madurez. Porque no podemos alcanzar la madurez en nuestra carne, Señor. Y muchas veces el creyente tiene una vida hipócrita, Señor. Pero límpianos, Señor. Límpianos de eso, Dios. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias por estar en sintonía. Gracias a todas las personas también que nos están viendo a través del YouTube de la iglesia y canal. Queremos animarles que ustedes se anuente a las notificaciones y a las enseñanzas. Gracias por las palabras, los comentarios que siempre están escribiendo las personas. Queremos saludar al hermano Paulo, que también nos escribe, y sé que hay otros hermanos también, otras personas que nos están escribiendo. Queremos invitarles, si usted no se congrega en una iglesia, bautiza en una iglesia, no se congrega en una iglesia, y un día desea visitar nuestra iglesia, nuestra iglesia está ubicada acá en Alcalde Díaz, en la calle Avenida Francisco Arias Paredes, barriada Monterrey, unos 50 metros antes de la Junta Comunal de Alcalde Díaz. Le animamos a formar parte. Por el momento, los cultos están siendo el martes para varones de 5 de la tarde a 6:30, culto de oración y estudio bíblico, y el día miércoles para damas de 5 de la tarde a 6:30, también estudio bíblico. Así que le animamos que usted pueda conocer nuestra iglesia y visitarnos. Si usted desea tener más información, puede escribirnos a los teléfonos que están en la descripción de este video ahí en el canal. Gracias por la sintonía. Dios le bendiga, le esperamos esta tarde. Muy bien, hermanos, continuamos.